Imagine ser el protagonista de un espectáculo. El público hace cola para verle. Esta noche le van a amputar un brazo. Totalmente consciente, grita de dolor. Así era la cirugía en el Londres de Dickens. No hay duda de que el mundo necesitaba anestésicos. Los valientes pioneros del control del dolor se envenenaban a sí mismos y a sus sirvientes buscando el noqueo perfecto. Volaban los quirófanos y perdían la razón intentando operar sin dolor. Buscaban la pérdida de conciencia y esta es su historia. La historia de los anestésicos. Antes de los anestésicos, una tarde en el quirófano era todo un espectáculo. La gente acudía a ver la sangre, oler las heridas y oír los gritos. También podían admirar la extraordinaria velocidad de la intervención. A principios del siglo XIX, en Londres, no había otro cirujano más rápido que el inconformista escocés Robert Liston. Liston operaba en pequeños quirófanos abiertos al público, pero era más que un cirujano. Era un gran artista al que le gustaba actuar para la galería. Nunca se lavaba las manos antes de operar. Como la mayoría por entonces, no entendía la importancia de la higiene, pero salvaba vidas. Liston hacía operaciones que otros cirujanos no tocaban. Extirpaba tumores, amputaba miembros y rebanaba carne gangrenada. Todo con el paciente en plena consciencia. No creo que Robert Liston tuviera en consideración el control del dolor. Puede que sintiera algún remordimiento cuando el paciente gritaba mientras le operaba. Pero lo que más le interesaba era impresionar a los espectadores y cronometrar lo rápido que hacía la intervención para batir el récord de la anterior. Liston debía operar a toda velocidad antes de que el paciente muriera de dolor. Y se hizo famosa su frase: Señores, cronométrenme. A los pacientes les atenazaba un torbellino de miedo. Se sentían abandonados ante aquella terrible experiencia de la que no podían escapar. Liston haría una incisión en la carne alrededor del miembro, cortaría el hueso y suturaría los bordes de la herida para detener un torrente de sangre. Robert Liston sabía perfectamente cómo amputar un miembro. Formaba una especie de solapa con la piel como si fuera el patrón de un vestido. El ayudante debía coger rápidamente la arteria y suturarla. Lo que quedaba al final era el muñón. A pesar del espectacular estilo de Liston, no hay duda de que tenía una gran técnica. No podría haber escrito los libros que escribió, ni hacer las intervenciones que hizo, si no hubiera sido un experimentado cirujano. Liston era tan rápido que podía amputar un miembro en 28 segundos antes de levantarlo triunfalmente en el aire. Al público le encantaba, pero los que debían someterse a la operación no se mostraban tan entusiastas. Los pacientes sabían que podían morir si no se operaban, pero muchos tenían tanto miedo que dejaban que sus dolencias empeorasen hasta alcanzar proporciones desorbitadas. El que sufría una deformidad o un crecimiento descontrolado en alguna zona de su cuerpo se limitaba a vivir con ello, a veces hasta extremos increíbles. Hubo casos de mujeres con grandes quistes en los ovarios que preferían sufrirlos antes que pasar por el quirófano. Se dice que uno de los pacientes de Liston tenía un tumor tan grande en el escroto que tenía que llevarlo en una carretilla. Pero incluso si el enfermo aceptaba la cirugía, no significaba que fuera a soportarla sin moverse. Otro de los pacientes de Liston iba a someterse a la extracción de una piedra de la vesícula. Era un procedimiento doloroso. Consistía en introducir una varilla por el pene y empujar la piedra hasta que saliera por una incisión hecha entre las piernas. El paciente de Liston tenía tanto miedo a la operación que empujó a los ayudantes que le sujetaban y se encerró en el baño. Liston corrió por el pasillo y echó abajo la puerta. Arrastró a su petrificado paciente hasta la mesa de operaciones y continuó con la intervención. Las operaciones de extirpación de piedras eran muy traumáticas por la zona del cuerpo a tratar.
El cirujano experto podía hacerlo rápidamente. Se pasó de 45 minutos a 45 segundos. Y con una alta tasa de éxitos. Pero la clase médica odiaba a Liston. Algunas crónicas de su vida insinúan que perfeccionó su estudio de la anatomía profanando tumbas. Cuando terminó la carrera en Edimburgo, comenzó a operar pacientes considerados poco idóneos por otros cirujanos. En ocasiones acudía a sus propias casas para amputar un miembro enfermo. Como dijo un médico de Edimburgo: antes de los anestésicos, el paciente era como un criminal esperando la ejecución. Contaba los días y las horas hasta que oía en la calle la voz del cirujano. Lo veía llamar a la puerta, le oía subir las escaleras y entrar en la habitación. Desenvolvía sus terribles instrumentos de tortura. El paciente se veía privado de su libertad, se revolvía, se sometía a los que le agarraban, le ataban y finalmente se rendía ante el cruel bisturí. El desdén de Liston por sus colegas le impidió la entrada a los hospitales de Edimburgo. Se mudó a Londres, donde ganó tanto como para permitirse una casa en el elegante barrio de Mayfair. Pero su cáustica arrogancia siguió haciéndole impopular, y eso podría explicar por qué ha quedado detallada constancia de sus errores médicos. La velocidad de Liston con el bisturí tuvo consecuencias negativas en un paciente que iba a perder una de sus piernas. El bisturí fue demasiado lejos y el paciente también perdió un testículo. Uno de los ayudantes de Liston tuvo peor suerte. Mientras sujetaba la pierna de un paciente, Liston le rebanó 2 dedos. Murió poco después de septicemia. El paciente también murió en una de las primeras operaciones con una altísima tasa de mortalidad. En aquella época había paliativos del dolor, como la corteza de sauce, la mandrágora y el láudano, pero la gente como Liston no los usaba. Con suerte, el paciente podía emborracharse antes de la operación, pero normalmente el cirujano no se lo permitía. Lo quería consciente para saber si seguía vivo. Los cirujanos no recomendaban beber alcohol porque aumentaba el flujo de sangre. El peor enemigo de un cirujano es la rotura de una arteria. Hay que suturarla rápidamente. Robert Liston usaba las pinzas hemostáticas. Pero el alcohol y otras píldoras y pociones disponibles no contrarrestaban tan terrible dolor. Había que descubrir algo más potente. En 1846, un carnicero llamado Churchill estaba esperando a entrar en el quirófano del Hospital de la Facultad de Medicina de Londres. Robert Liston, el cirujano de moda, iba a amputarle una pierna. En el último momento, Liston decidió usar una nueva poción procedente de América que cambiaría la historia de la medicina. 8 años antes, un grupo de hombres de la ciudad de Jefferson le pidieron a su médico algo para pasar un buen rato. Él les dio éter, una medicina usada para las dolencias de pecho. Lo inhalaron, empezaron a reírse, se sintieron aturdidos y cayeron al suelo. Y lo más importante fue que no sintieron nada. El médico Crawford Long vio los cardenales, supo que no habían sufrido dolor y estableció una conexión que nadie había observado. ¿Podría ser la respuesta al problema del dolor en las operaciones? Otros médicos fueron llegando a la misma conclusión. En 1846, en Boston, Massachusetts, el dentista William Morton aplicó éter como anestésico por primera vez. La noticia de la existencia de esta sustancia corrió como la pólvora en Londres. Todo estaba preparado para un experimento mucho más ambicioso, y había un cirujano decidido a llevarlo a cabo. El 21 de diciembre de 1846, Robert Liston entró en el quirófano y anunció a su público: señores, hoy vamos a hacer un truco yankee. Adelante. Liston estaba decidido a ser el primer cirujano de Londres en usar este nuevo anestésico. Antes de administrar el éter a su paciente, lo había probado en un portero del hospital. La dosis fue incorrecta y no funcionó. El paciente, Frederick Churchill, estaba aterrado.
Fue todo un experimento. Nadie había administrado anestesia antes, por lo que no sabían cuánta cantidad había que usar o cuánto tiempo antes de que el cirujano pudiera empezar. Y no tenían idea de los efectos que podía causar. Un testigo dijo que cuando pusieron el éter bajo la nariz de Churchill, este gorjeó y cayó fulminado. Liston se dispuso a trabajar con su acostumbrada velocidad. Amputó la pierna y la cauterizó en unos extraordinarios 28 segundos, pero no hubiera necesitado correr. El único sonido que emitía su paciente era una profunda respiración. Al final, Liston ordenó a su ayudante que le retirara el éter. Las siguientes palabras del carnicero cambiaron el curso de la historia médica. ¿Cuándo van a empezar? Al día siguiente de la operación de Churchill, un periódico de Londres proclamaba: «Hemos vencido al dolor». Liston comprendió inmediatamente la importancia de lo que había ocurrido y escribió a un amigo: «Es muy importante haber anulado la sensibilidad hasta tal grado y aparentemente sin ningún efecto negativo». El entusiasmo de Liston por los anestésicos pronto fue igualado por un sólido pensamiento. Otro médico, John Snow, comenzó a convertir el control del dolor en ciencia. Snow ideó unas tablas que mostraban las cantidades correctas de éter a administrar. También inventó nuevos inhaladores más cómodos para los pacientes. El carisma de Liston y los avances de Snow convirtieron el descubrimiento de la anestesia en un acontecimiento. Empezaron a presentarse enfermos que no habían querido operarse por miedo al dolor. Y se hicieron posibles nuevos tipos de cirugía. Antes de la anestesia era casi imposible operar en el vientre. Los intestinos se empujaban por salir, y no era extraño que terminaran fuera del cuerpo humano. Cuando eso ocurría, era muy difícil volver a colocarlos en su sitio por la tensión de los músculos. Los cirujanos debían luchar durante horas para recolocarlos e intentar suturar. Con la anestesia, los músculos se relajaban hasta tal punto que se podían coser con facilidad. Eso revolucionó la cirugía. Eso significaban buenas noticias para los pacientes, pero malas para el público de Robert Liston. Ya no era necesario operar a toda velocidad, se podía tomar su tiempo. La sensación de alivio fue resumida por Lady Paget, esposa del cirujano jefe del Hospital St. Barth de Londres. Inició una campaña en favor del Día de la Anestesia, una fiesta nacional para celebrar la victoria sobre el dolor. Ella estaba especialmente interesada porque vivía junto a los quirófanos y le molestaban los constantes gritos de los enfermos. Pero tras los primeros momentos de euforia empezaron a aparecer los inconvenientes del éter. Hacía vomitar a los pacientes y era altamente explosivo. Muchas de las operaciones acometidas delante de chimeneas tuvieron desastrosos resultados. El uso de las mascarillas faciales también era un problema. Dificultaba las operaciones en la mandíbula. A algunos pacientes les resultaban molestas. Para solucionarlo, los médicos aprendieron a administrar éter por el otro extremo del paciente. Los muchos inconvenientes del éter obligaban a encontrar una alternativa. Llegó en forma de una sustancia descubierta por un químico adolescente llamado Humphrey Davy. A medida que respiraban, estaban más eufóricos, más y más desinhibidos. En vez de conseguir un comportamiento tranquilo y comedido, se volvía un tanto extraño. Davy calentó nitrato de amonio y, como cualquier inventor de anestésicos, probó los efectos en sí mismo. En 1799 se encerró en una cámara hermética. Después le insuflaron la nueva sustancia. Davy describió la experiencia. Fue una sensación muy agradable, una gran disposición al relajamiento muscular y el regocijo. Trenes de vívidas imágenes pasaban por mi mente y se conectaban con palabras como si produjeran percepciones nuevas. Davy había creado el óxido nitroso, que bautizó como el gas de la risa. Transformaría las visitas al dentista y prepararía el terreno para las cirugías dentales, pero nadie se dio cuenta de su importancia cuando se descubrió.
Habían hecho el descubrimiento más fascinante de la historia, un modo de hacer cirugía sin dolor. Pero Davy no hizo absolutamente nada. Lo empleó con sus amigos, lo usó como una droga recreativa y dio grandes fiestas con él. La profesión médica ignoró el óxido nitroso durante 30 años, pero a los artistas ambulantes les encantaba. Las exhibiciones públicas del gas de la risa eran de uso común en las ferias. Esta descripción data de 1844. Al comienzo del espectáculo, 12 jóvenes se han presentado voluntarios para inhalar el gas. Solo se administra a caballeros de gran respetabilidad. El objetivo es hacer un número elegante en todos los aspectos. Estas exhibiciones de jóvenes con peligrosas alucinaciones eran muy famosas. Cuando los médicos comentaron el descubrimiento del éter, también pensaron que el gas de la risa podía usarse como anestésico. Sacar una muela era una práctica dolorosa y muy común. El dentista americano Horace Wells creía tan apasionadamente en esta nueva sustancia que se quitó sus propios dientes sanos bajo los efectos del óxido nitroso para mostrar que no dolía. Después decidió demostrárselo al resto de la profesión. Desgraciadamente, no le fue bien, porque cuando parecía que el paciente estaba profundamente dormido, tiró de la muela para extraérsela y este gritó. Fue abucheado y abandonó la sala avergonzado, pero Wells sabía que funcionaba, porque lo había hecho con él y con otros pacientes. El gas de la risa cambió la odontología para siempre y fue especialmente apreciado en la época anterior al dentífrico con flúor y las revisiones anuales, pero el óxido nitroso seguía sin ser el anestésico perfecto. Era demasiado suave para dormir al paciente, debía haber algo mejor, y el famoso cirujano Robert Liston estaba decidido a encontrarlo. Liston hizo la primera cirugía con anestesia en Europa en diciembre de 1846. Pasó esas navidades en su casa de Londres con el doctor James Simpson, un viejo amigo de Edimburgo, cautivado también por el fenómeno de los anestésicos. Simpson estaba entusiasmado con el éter. Volvió a Edimburgo para probarlo en sus pacientes. Enseguida se dio cuenta de que tenía algunos inconvenientes. Quería algo que tuviera las ventajas del éter, pero ninguno de sus problemas. Y se dispuso a encontrarlo. Simpson buscaba una sustancia que se evaporara y que indujera al sueño al inhalarla. Durante los siguientes meses, Simpson y su ayudante inhalaron acetona, benceno, cloruro de hidrocarburo y decenas de productos químicos en busca de algo que pudiera dormirlos. Esto le originó muchos efectos negativos. A veces tenía tal dolor de garganta que no podía dar clase al día siguiente. Y de vez en cuando pasaba días enfermo, postrado en cama después de los experimentos. Su familia estaba muy preocupada, pero no podían hacer nada para disuadirle. El 4 de noviembre de 1847, mientras buscaba en las estanterías de su farmacia privada, Simpson encontró un disolvente llamado cloroformo. Era bueno, muy bueno. Simpson fue hallado inconsciente en el suelo. Cuando volvió en sí, no recordaba nada. Simpson era tocólogo y se enfrentaba a partos muy complicados. Debido a la mala nutrición, muchas mujeres tenían la pelvis deformada y sufrían horriblemente durante el parto. Morían muchos niños y la tasa de mortalidad de las madres también era muy alta. Él lo pasaba muy mal. Era muy sensible al sufrimiento de sus pacientes y quería aliviarlo. Simpson estaba decidido a hacer menos doloroso el proceso y al mismo tiempo a poner alguna espuma en su vida social. Organizó una cena para la alta sociedad de Edimburgo. Cuando retiraron los platos, los invitados de Simpson recibieron un vaso de agua con gas mezclada con cloroformo. 1, 2, 3, adentro. Simpson terminó haciendo el pino. Algunos invitados se creyeron ángeles y otros estallaron en una risa incontrolable. Los invitados quisieron llevarse aquella sustancia tan potente.
Los que tomaron el cloroformo achampanado lo describieron como embriagador. Supongo que se sintieron un poco achispados, alegres y quizás algo excitados, porque tenía un efecto ligeramente afrodisíaco. Desde luego no era el tipo de sustancia apropiada para una mesa victoriana. En el piso de abajo, la cocinera decidió probar el brebaje. También perdió el conocimiento. Simpson se convenció de que era la sustancia adecuada para las mujeres embarazadas. Pero su idea de administrárselo a las parturientas encontró un obstáculo inesperado. Un clérigo dijo que el cloroformo era un señuelo de Satanás diseñado para robar a Dios el grito más profundo que brota en un momento difícil. Simpson luchó contra las objeciones religiosas. Publicó sus propios panfletos y escribió artículos afirmando que si iban a condenar el cloroformo basándose en la Biblia, viajar en carruaje o llevar sombrero también iba contra los deseos de Dios. Pero la Iglesia no fue la única en oponerse al cloroformo. Los médicos se opusieron al cloroformo por varias razones. Algunos decían, con motivo, que no conocían sus efectos en el cuerpo humano. El doctor Green dijo que provocaba sueños eróticos. Afirmó que una mujer se había insinuado a su ayudante mientras estaba dando a luz. Él lo encontraba desagradable y pensó que las mujeres preferirían morir a que les ocurriera eso. También afirmó que las parturientas decían palabras malsonantes, razones suficientes para no administrárselo a las mujeres inglesas. La opinión pública comenzó a cambiar, ya que dos mujeres famosas optaron por el cloroformo para sus partos. Kate Dickens, esposa de Charles, estaba a punto de dar a luz a su octavo hijo. Dickens había conocido a Simpson y se mostraba entusiasmado con el cloroformo. En 1849, cuando Kate dio a luz a Henry Fielding Dickens, lo hizo con la ayuda de este anestésico. Después, Dickens explicó que los efectos sobre el sistema nervioso de su esposa habían pasado y que, a efectos prácticos, al día siguiente estaba perfectamente. Los escritos de Dickens ampliaron el interés por el cloroformo. En 1853 se unió a la causa la madre más famosa imaginable. La reina Victoria estaba embarazada del príncipe Leopoldo, ya había pasado por 7 partos angustiosos y había decidido que ese dolor no era un don divino, a pesar de lo que dijeran los eclesiásticos. La reina Victoria optó por el cloroformo por la misma razón que lo haría cualquier otra mujer. Para ella el parto era una experiencia extremadamente dolorosa y había oído cosas muy buenas sobre el cloroformo. En sus 2 partos anteriores había hecho algunas averiguaciones, pero no había llegado a solicitar su administración. Para el nacimiento del príncipe Leopoldo pidió al doctor Snow que fuera a la corte. Él se puso su mejor sombrero y acudió. La reina Victoria se convirtió en una gran entusiasta del cloroformo con sorprendentes consecuencias. Cuando su hija mayor, Victoria, estaba a punto de dar a luz, ella le llevó un frasco de cloroformo. El parto de Victoria fue largo y complicado. Llegaron a pensar que madre e hijo morirían. Afortunadamente llegó un médico que sabía cómo usar el anestésico. Victoria lo inhaló y el médico pudo dar la vuelta al bebé que venía en una mala posición. El bebé parecía muerto, pero el médico le hizo la respiración artificial y acabó saliendo adelante. Ese niño sería el futuro Kaiser Guillermo II, que llevaría a Alemania a la Primera Guerra Mundial. Simpson ganó la batalla y el cloroformo se convirtió en el anestésico para partos y otras operaciones. Sus oponentes se mostraron gentiles en la derrota. Tras su muerte, se erigió un monumento en honor a su obra en la abadía de Westminster. Tras 2 años de intensa emoción, el mundo había pasado de no tener anestésicos a tener 3: el éter, el gas de la risa y el cloroformo. Pero continuaba la búsqueda de la sustancia perfecta sin efectos secundarios. Pero eso no significaba el fin del dolor en las operaciones. Un médico rodeado de traumatizados jóvenes heridos en la guerra de Crimea decidió que el alivio del dolor era poco viril. Intentó prohibir los anestésicos. En 1854, Gran Bretaña y Rusia fueron a la guerra en Crimea. Fue el invierno más severo que se recuerda. El doctor John Hall fue nombrado jefe del servicio médico. Tenía sus propios puntos de vista sobre los nuevos anestésicos.
El uso inteligente del bisturí es un potente estimulante. Es mucho mejor oír a un hombre desgañitándose que verle hundirse silenciosamente en su tumba. Hall creía que los soldados a punto de ser operados debían morder una bala o un cinturón del cuerpo, no cloroformo. John Hall se había convertido en jefe médico del ejército. Le habían ascendido. Tenía poca experiencia en cirugía moderna y en anestesia. Solo sabía lo que había leído en periódicos y algunas referencias sobre los posibles peligros del cloroformo. Como médico militar, esperaba que los soldados fueran valientes y soportaran el dolor sin ayuda de la anestesia. La orden de Hall dividió al estamento médico. Florence Nightingale, que estableció un hospital en la zona de guerra, lo describió como un fósil de pura arenisca roja. Pero era un tema peliagudo, ni siquiera los pacientes sabían si querían anestesia. El soldado medio era analfabeto pero valiente. Tenía miedo de esta nueva anestesia porque pensaba que al dormirse contaría todos los secretos de su vida. John Hall tenía su propio punto de vista. En estados de choque extremo, como cuando los soldados perdían las extremidades en el campo de batalla, la mezcla de adrenalina y endorfinas a menudo aliviaba el dolor. Pero el efecto desaparecía y llegaban al hospital de campaña en un estado de absoluta desesperación. La mayoría de los cirujanos ignoraron las instrucciones de su comandante y usaron el cloroformo. Los médicos de la guerra de Crimea no siguieron las directrices de John Hall. La mayoría había estudiado en Escocia o Irlanda. Conocían los beneficios del cloroformo. No querían ver hombres gritando y llorando de dolor cuando sabían que tenían el anestésico. No solo podían dilatar las operaciones, también podían detener las hemorragias. E incluso había más posibilidades de que los hombres sobrevivieran. Pero, aunque bueno para usar en el campo de batalla, el cloroformo tampoco era la droga perfecta. Hannah Greener, de 15 años, fue la primera en sufrirlo. En enero de 1848, Hannah estaba a punto de ser operada para extirparle una uña del pie. El médico decidió usar cloroformo. Fue una decisión fatal. Tras administrárselo, Hannah palideció. Intentaron reanimarla dándole brandy y abriendo la ventana. Pero Hannah había muerto, la primera víctima registrada del cloroformo. Hannah Greener murió porque estaba muy nerviosa. El nerviosismo generó mucha adrenalina. Eso, combinado con el cloroformo, provocó una arritmia y, a consecuencia de ella, una parada cardíaca. Hasta 1860, el problema de la anestesia era que dejaba al paciente completamente inconsciente. A veces, los médicos querían que solo perdiera sensibilidad en una zona. El equipo necesario para llevarlo a la práctica se inventó en Francia a mediados del siglo XIX. La cuestión era, ¿qué meter en la jeringuilla? Había una sustancia destilada de la planta de la coca, conocida por sus propiedades medicinales. En 1860, Albert Neyman purificó ese extraño componente y lo llamó cocaína. Se convirtió en el primer anestésico local efectivo del mundo. Un médico quedó tan entusiasmado con la cocaína que la usó para operarse a sí mismo. Esta sería una de las imágenes más impactantes de todos los tiempos. El cirujano se había administrado la anestesia en la columna introduciendo una aguja en su espalda hasta llegar al fluido espinal. Inyectó cocaína en ese fluido. Retiró la aguja y quedó entumecido de cintura para abajo. Después se sentó para operarse su propia hernia. Dos ayudantes situados a los lados le animaban y de vez en cuando le daban una bofetada en la cara porque en algún momento parecía fallarle los reflejos. Debían hacerle volver en sí para que continuara con la operación. Los médicos que empezaron a usar la cocaína de manera profesional también la probaron sobre sí mismos con gran entusiasmo.
Esto se convirtió en un problema. Muchos de los apresurados informes de investigación publicados eran incoherentes, sin sentido e incompletos. La cocaína había convertido a muchos de sus principales defensores en casos perdidos. Muchos de ellos murieron, lo que no ayudó a la investigación, pero comenzó la búsqueda de una forma no adictiva de cocaína que terminó en 1905 con un derivado llamado novocaína. Ayudó durante décadas a soportar una experiencia normal pero desagradable. Darse cuenta de que las hojas de coca podían convertirse en una potente droga hizo que algunos investigadores se fijaran en otra droga extraída de una planta. Lo sabían todo sobre ella por relatos de exploradores, pero no sabían de qué planta provenía y quienes la utilizaban eran de otro continente. Los indios del Amazonas tenían flechas paralizadoras cargadas con una droga llamada curare que usaban para cazar animales. Un explorador del siglo XIX llevó muestras del curare a Londres y descubrió sus propiedades. Circula por la corriente sanguínea y bloquea la transmisión de los impulsos entre los nervios y los músculos. Si los músculos no reciben la transmisión nerviosa, se relajan totalmente. Pero el único modo de descubrir el secreto de esta espesa sustancia negra era viajar a la selva del Amazonas y preguntar cómo la hacían. El proyecto fue emprendido por Richard Gill, un amante de la aventura que había abandonado los estudios de medicina y sufría una parálisis muscular progresiva. En 1938 decidió ir a la selva y volver con el secreto del curare. Vivió 5 meses con los indígenas buscando y preparando las plantas que usaban para hacer la droga. Gill descubrió muchas cosas sobre la medicina de la selva gracias a sus nuevos amigos y en parte también porque enfermó estando allí. Pero logró su misión. Regresó con 12 kilos de curare y sabiendo que se extraía de una planta llamada Chondrodendron tomentosum. Cuando Gill llevó la planta a Londres, la droga no interesó a ningún laboratorio. Gill murió en 1958, pero para entonces el curare ya estaba ampliamente aceptado por el mundo médico y era una parte esencial de los anestésicos del siglo XX. Tenía un efecto singular. Provoca una profunda relajación de los músculos. Así no había que administrar tanta cantidad como con las sustancias inhaladas. Una anestesia suave dormía al paciente y permitía al cirujano entrar en las cavidades corporales. En los años 30 los anestésicos eran cada vez más sofisticados, pero los encargados de administrarlos no. Antes de que existieran las asociaciones profesionales, nadie en un quirófano estaba facultado para controlar el flujo de sustancias administradas al paciente. Como dijo un profesor, los anestesistas están en lo más bajo de la jerarquía profesional, con una alta proporción de tarados, casos perdidos y borrachos. Había que hacer algo. Ocurrieron desastres importantes porque la anestesia no tenía un alto nivel de calidad y ni siquiera era igual en todo el país. Los llamados tarados, casos perdidos y borrachos decidieron poner a prueba su profesión y establecer la Asociación de Anestesistas de Gran Bretaña e Irlanda. Decían que necesitaban hacerlo por todo lo relacionado con su especialidad. Una de las más temibles era la intubación. Introducir un tubo en la garganta del paciente para que una máquina le hiciera respirar mientras estaba inconsciente. Si el anestesista introducía el tubo en el esófago en vez de en la tráquea, podía matar al paciente. Técnicas nuevas obligaron a los anestesistas a modernizarse. Nuevas formas de dormir a los pacientes, monitorizarlos mientras están dormidos, reanimarles y mantener sus cuerpos en funcionamiento. Era una gran responsabilidad para estos especialistas que se pasaban el día con pacientes al borde de la muerte. Cuando tienes la vida de alguien en tus manos, debes concentrarte en todo momento en lo que está ocurriendo. Todo a su tiempo. Hay que vigilar los latidos del corazón, la respiración, controlar los medicamentos que se le están administrando, los analgésicos, la sedación, los relajantes musculares, mantener las funciones normales del paciente y reanimarle después. Surgieron otros medicamentos con nuevas propiedades. El alotane podía dejar inconsciente en 2 minutos en vez de en 5 o 10, como ocurría habitualmente.
También se descubrieron nuevas formas de administrar los anestésicos. Una de las más importantes se demostró en el experimento del perro sumergido. Esta extraordinaria imagen muestra a un perro boca arriba dentro de un tanque de agua bajo los efectos de la anestesia. Esto demostraba que se podía tener un circuito cerrado de anestesia con un equipo de insuflado, que, incluso bajo el agua, no permitía que entrara nada en los pulmones del animal o del paciente, a menos que fuera a través del sistema de administración de la anestesia. El experimento del perro sumergido significó que por primera vez una máquina podía respirar de forma efectiva por el paciente. Y el uso de potentes gases anestésicos, como el ciclopropano, hizo que esos pacientes pudieran dormir administrando dosis menores. También actuaba más rápidamente. 4 inhalaciones dejaban inconsciente a un adulto normal, pero en octubre de 1938, una mujer estaba siendo operada cuando sufrió el efecto secundario más dramático de esta extraña sustancia. Se oyó una tremenda explosión en el quirófano. Un médico que acudió vio que a la paciente le había estallado la garganta y tenía la piel inflada como un globo. Murió 18 horas después. Se dictaron nuevas directrices, pero nadie quería rechazar un anestésico tan rápido, aunque fuera explosivo. Durante años, las operaciones continuaron usando pequeñas dosis de ciclopropano. Finalmente fue retirado en 1996. El ciclopropano era un magnífico anestésico para su época. Actuaba de manera tan rápida que se podían usar altas concentraciones de oxígeno. Para el paciente realmente enfermo, era un anestésico muy espectacular. El siguiente gran paso llegó en 1964. Una droga presentada en un frasco y que se podía inyectar al paciente en el acto tras un accidente. Era la ketamina, un derivado de la fenciclidina, más conocida como PCP. La fenciclidina existía desde los años 50 y era bien conocida por tener otros efectos además de las propiedades anestésicas. Los inconvenientes menores incluían contracciones, náuseas, vómitos, espasmos de garganta y temblores. Lo más grave eran las alucinaciones que provocaban comportamientos extraños, violentos y autodestructivos. En su búsqueda de un derivado sin efectos secundarios, los químicos descubrieron la ketamina. Pero, ¿sobre quién la probarían? Cuando un laboratorio farmacéutico aisló la ketamina, hicieron un ensayo clínico con internos de una cárcel de Norteamérica. A pesar de la cuestionable ética de probar drogas en reclusos, la ketamina fue considerada segura para uso general, sobre todo en niños y ancianos. Pero el problema no había desaparecido. La ketamina provocaba terribles alucinaciones. Un niño de 11 años se despertó gritando. Estaba convencido de que la abuela, a la que odiaba, estaba sentada en su cama. Continuó teniendo alucinaciones 5 días más. Demasiado asustado para salir de debajo de las sábanas, el niño estaba convencido de que el techo iba a caérsele encima y se sentía acosado por imágenes de terribles criaturas. A pesar de los efectos secundarios, se seguía considerando un anestésico ideal para los niños. Sobre las sospechas de alucinaciones y apariciones, yo he oído decir a colegas míos que en niños no tienen importancia porque viven en un estado como de continuo ensueño cuando son pequeños. Y si no puedes hablar mucho de tu experiencia porque eres tan joven, tampoco puedes expresar lo que sientes. La ketamina se sigue usando en urgencias, pero con sedantes para combatir los efectos secundarios. Ahora es más conocida como una droga urbana llamada Special K. Tras 150 años de experimentos, la búsqueda de la anestesia perfecta ha terminado, simplemente porque no existe. Ahora se ha reconocido que dejar inconsciente a un paciente, mantener sus funciones y reanimarlo suavemente requiere un cóctel de sustancias que varía para cada individuo. John Goldstone es anestesista del Middlesex, hospital equivalente hoy al de Londres, donde el victoriano Robert Liston trabajó como cirujano.
El primer paciente de John hoy es Ron Larch, al que le van a aplicar anestesia general. El doctor Goldstone tiene que asegurarse de la cantidad exacta de anestesia que necesita. Poca y podría despertarse, demasiada y podría no hacerlo nunca más. ¿Cuándo le anestesiaron por primera vez? Para las amígdalas, durante los años de la guerra. Las cosas han cambiado un poco. Sí, las cosas han cambiado. Sí, mucho. Han cambiado mucho desde entonces. Ahora se usan más de 100 medicamentos distintos y un monitor que controla cada función. Tiene que inspirar un par de veces. Le administran la anestesia. Muy bien. ¿Ya tiene sueño? No. No pasa nada. Ahora es cuando usamos la hipnosis. A los 30 segundos está inconsciente y preparado para la operación. Vamos al quirófano. Pero el trabajo del anestesista no termina aquí. Tienen que administrarle anestesia durante la operación, controlar al paciente y estar a mano por si ocurre algo. Cuando las cosas van mal en el quirófano es porque los pacientes están muy enfermos. Y cuando las cosas van mal, empeoran rápidamente y hay que saber solventar la situación. Una de las peores pesadillas de un anestesista es que su paciente despierte durante la operación. Una estadística antigua dice que ocurre una vez entre 1000. Afortunadamente, es muy reducido el número de personas que se despiertan completamente durante la operación, aunque estén paralizadas. Hace 3 años, Maxine Molloy fue ingresada para extirparle un tumor en el pecho. Fue una experiencia que nunca olvidará. El anestesista estaba muy tranquilo, muy seguro de sí. Me administró la anestesia y me dormí. Lo siguiente que recuerdo fue que me desperté y estaba consciente, con cosas en la garganta. Pensé que era mi operación, que estaba en un quirófano y que la razón de que no pudiera respirar era porque estaban respirando por mí. Tenía tubos en la garganta, oía voces. No sabía lo que estaban diciendo, pero yo quería hacerles ver que estaba despierta. Creía que iba a notar la incisión y no iba a poder soportarlo. Entonces sentí un dolor terrible y penetrante en el pecho derecho donde estaba el tumor y me entró el pánico. Fue terrible. Debieron volverme a dormir o la anestesia empezó a hacer efecto, porque lo siguiente que recuerdo es que me desperté en el pasillo, fuera del quirófano, mientras me llevaban a la sala de reanimación. Me senté y para sorpresa de todos empecé a gritar. Aún estaba despierta. Los relajantes musculares que le habían administrado la habían paralizado, pero Maxine era resistente a los anestésicos. Estar consciente en la mesa de operaciones y sentir cómo te hacen la incisión es la experiencia más aterradora que he tenido nunca. Es la peor pesadilla. Estaba indefensa, paralizada y sentía todo el dolor. No podía hacer nada, fue horrible. A pesar de su terrible experiencia, Maxine decidió no emprender acciones legales y verlo desde el punto de vista positivo. Me enfrenté a mis peores miedos, incluso a la muerte. Y cuando pasas por eso y sobrevives, ya no debes temerle a nada. El Middlesex cuenta con un equipo que controla las ondas cerebrales para evitar casos como el de Maxine, pero no todos los hospitales tienen esta nueva tecnología. Llevo 20 años ejerciendo la medicina y no he conocido a nadie que se haya despertado durante una intervención. Pero el estrés de tener a los pacientes tan cerca de la muerte se cobra un precio. Uno de los inconvenientes de la especialidad de anestesista puede ser la alta tasa de suicidios que hay en nuestra profesión. Es muy difícil dar una cifra exacta, pero se ha calculado que más del 10% lo ha pensado en alguna ocasión y algunos lo han llevado a cabo. Así que tengo un riesgo de un 10% de suicidio por el estrés al que estoy sometido haciendo mi trabajo. El estrés que sufren los anestesistas no viene solo de trabajar en el quirófano. Cuando ocurre una catástrofe, a menudo son los primeros médicos en llegar. John Goldstone era el anestesista de guardia el día del choque de trenes de Ladbroke Grove.
Murieron más de 30 personas y muchos resultaron gravemente heridos cuando dos trenes chocaron en octubre de 1999. La escena era dantesca. Incluso para médicos con muchos años de experiencia. Lo esencial es distinguir a los pacientes que pueden sobrevivir y tratarlos rápidamente. La escena puede ser extremadamente caótica, pero tu trabajo se centra en mantener vivos a los pacientes mientras los evacúan de la zona. Una vez en el hospital se despliega todo el abanico actual de anestésicos. Hoy son tan avanzados que ya se pueden hacer muchas operaciones con el paciente consciente. Silvana McCloskey está a punto de tener a su hijo por cesárea porque es demasiado grande para un parto natural. Es una actuación complicada, ya que el anestesista debe proteger tanto a Silvana como a su bebé. El anestesista encargado es el doctor Wynne Davis. Va a administrarle anestesia epidural, una inyección en la espalda que evitará cualquier dolor. Te va a pinchar un poco. Es como el pinchazo de una abeja. Te hemos puesto una banda adhesiva. Incorpórate. Empezarás a sentir las piernas un poco raras. A los pocos segundos, Silvana pierde la sensibilidad de cintura para abajo. Cuando hace efecto la anestesia, el cirujano pone su música favorita y comienza la operación. Uno de los cambios más llamativos de los anestésicos es que ahora la mayoría de los pacientes están conscientes durante la operación. En el pasado, la labor de estos especialistas consistía en dormir al enfermo, pero ahora también deben ser buenos comunicadores. Menos de 20 minutos después de empezar la intervención, Silvana da a luz a una niña de 4,5 kilos. El marido, Kevin, está encantado, ya que casi inmediatamente después de la operación, Silvana se reúne con su hija. En 150 años, hemos pasado de operar con los pacientes despiertos y gritando agónicamente a que estén despiertos sin sensación alguna. La anestesia ha avanzado tanto que ha acortado el tiempo de estancia en el hospital. Un gran avance desde que Robert Liston, el cirujano artista, amputara miembros en esta mesa de operaciones que se conserva en el Hospital Middlesex. ¿Significa eso que ahora damos por descontada la anestesia? La gente que dejó su sangre en esta mesa probablemente diría que sí.